bienvenidos al módulo sexto que se llama Cirugía, Trasplante Hepático y Cáncer. Tenemos la participación de tres excelentes ponentes. El doctor Miguel Ángel Valdovinos Díaz, él realizó la especialidad de Medicina Interna, Gastroenterología y Endoscopía en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su Research Fellowship en Motilidad Gastrointestinal en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, y actualmente es profesor titular de gastroenterología en la UNAM, jefe de laboratorio de motilidad y director del Training Center México de la Organización Mundial de Gastroenterología. Además, pertenece al Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. El doctor Víctor Efrén Gallardo Cabrera, gastroenterología realizada en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, endoscopía en el Hospital de Especialidades del mismo Centro Médico Nacional, ultrasonido endoscópico en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y actualmente adscrito al Departamento de Gastroenterología del Hospital General de Culiacán, doctor Bernardo J. Gastelum, y el Hospital Ángeles Culiacán. El doctor Miguel Ángel Herrera Servín, él es cirujano general, egresado del Hospital General de México, endoscopista gastrointestinal, egresado del Instituto Nacional de Cancerología. Actualmente es médico adscrito al servicio de endoscopía gastrointestinal del Hospital General de México. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Miguel Ángel Valdovinos, soy profesor de gastroenterología y jefe de la unidad de neurogastroenterología y motilidad en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y agradezco a la Asociación Mexicana de Gastroenterología su invitación para hablarles el día de hoy sobre los probióticos en gastroenterología, cuál es la evidencia científica, y empezaré con algunas definiciones consensuadas recientemente sobre los alimentos fermentados. Los alimentos fermentados son hechos a través del crecimiento y conversiones enzimáticas microbianas de los componentes del alimento. Un prebiótico es un sustrato que es selectivamente utilizado por los microorganismos del huésped que confieren un beneficio para la salud. Un probiótico son microorganismos vivos que, administrados en cantidades adecuadas, confieren un beneficio a la salud del huésped. El simbiótico es una combinación de microorganismos vivos y sustratos selectivamente utilizados por los microorganismos del huésped que confieren un beneficio para la salud. Y un término recientemente acuñado es el de posbiótico, que es una preparación de microorganismos inanimados y o de sus componentes que confieren un beneficio al huésped. ¿Cuáles son las credenciales científicas que debe tener un probiótico? En primer lugar, deben tener una evidencia adecuada en el huésped que demuestre un beneficio para la salud. La evidencia tiene que estar alineada de acuerdo a la cepa, a la indicación, a la población estudiada, a los desenlaces y a las dosis utilizadas en los diferentes estudios de investigación. El probiótico debe de ser seguro. Debemos de conocer cuál es su genoma, debe estar secuenciado este genoma y además debe de estar depositado en una colección internacional de cultivos. Las vías de administración de los probióticos son básicamente por cualquier ruta, oral, nasal, tópica, intravaginal o por infusiones rectales. Y los tipos de microorganismo puede ser cualquier microbio vivo, incluyendo género, especie y cepa. Recordemos que comercialmente los probióticos más comúnmente utilizados son los lactobacilos, seguidos de las bifidobacterias, pero también tenemos en el mercado cocos gram positivos, bacilos gram negativos, bacilos gram positivos e inclusive hongos o levaduras como es el caso de Saccharomyces boulardii. Recordar rápidamente que los mecanismos de acción de los probióticos son variados, dependen mucho de del género, de la especie y la cepa, y hoy sabemos que la mayoría de los probióticos producen una resistencia a la colonización, producen ácidos grasos de cadena corta, regulan el tránsito intestinal, normalizan la microbiota alterada, aumentan el recambio de enterocitos o producen una exclusión competitiva de patógenos. Algunas especies sintetizan vitaminas
mejoran la función de barrera, el metabolismo de sales biliares, tienen actividades enzimáticas o neutralizan carcinógenos. Y algunas cepas tienen efectos sobre el sistema nervioso central, los denominados posbióticos, tienen efectos inmunológicos, metabólicos o producen moléculas bioactivas. Desde el punto de vista regulatorio, los probióticos existen como alimentos, como suplementos, como fórmulas infantiles, como medicamentos o como dispositivos médicos. Recordar que no son probióticos los prebióticos, los posbióticos, los microorganismos muertos y los consorcios bacterianos no bien definidos, como es el caso de los alimentos fermentados, el trasplante de microbiota fecal o cualquier microorganismo que no cumple con los criterios establecidos anteriormente. ¿Cuáles son las indicaciones de uso de probióticos basados en evidencias científicas? Y les muestro la evidencia existente en 2017 y vamos a compararla un poco con la evidencia en el 2021. Los probióticos se han utilizado para enfermedades metabólicas como diabetes, dislipidemia, hipertensión, sobrepeso y obesidad, y en enfermedades gastrointestinales para el Helicobacter pylori se había demostrado que mejoran el apego al tratamiento. En la enfermedad inflamatoria intestinal son útiles para el tratamiento y prevención de reservoritis y en algunos casos para el mantenimiento de la remisión en colitis ulcerosa. En el síndrome de intestino irritable para reducir el dolor y la gravedad de los síntomas. Para estreñimiento mejoran el tránsito intestinal, la frecuencia y consistencia de las heces, previenen la diarrea asociada a antibióticos, previenen la diarrea asociada a quimioterapias y reduce el riesgo de recurrencia de Clostridium difficile. Por otro lado, se ha utilizado en enfermedades alérgicas como los síndromes atópicos, sobre todo para la reducción del eczema infantil, para las infecciones respiratorias. En las enfermedades hepáticas se ha demostrado que en la enfermedad grasa del hígado disminuyen los niveles de aminotransferasa hepática y mejoran la resistencia a la insulina. Y en la encefalopatía hepática, los probióticos disminuyen los episodios de encefalopatía manifiesta en pacientes con cirrosis. No se ha demostrado su utilidad en pancreatitis aguda y en la periodontitis hay evidencias recientes que muestran su utilidad y sobre todo también se han utilizado para disminuir la puntuación de escala de depresión y en niños prematuros para prevenir la enterocolitis necrosante. Sin embargo, a raíz del análisis de la evidencia científica de los nuevos ensayos clínicos controlados, les presento esta tabla de la doctora Zayevska, en donde se resumen cuáles son las recomendaciones actuales de los probióticos en el año 2021. Y vean ustedes cómo para el tratamiento de la gastroenteritis aguda en niños ya se hacen recomendaciones condicionales con niveles de evidencia muy bajas para el uso de Saccharomyces boulardii, Lactobacillus rhamnosus GG, Reuteri DSM 17938 y otras cepas de Rhamnosus. Pero también se establecen recomendaciones fuertes para evitar el uso del Beticus R0052 o de Rhamnosus R011 y hay una recomendación débil contra el uso de Bacillus clausii en sus diferentes acciones contra las diferentes cepas de Bacillus clausii. Y por otro lado, la Asociación Americana de Gastroenterología hace una recomendación en contra del uso de probióticos en niños con infecciones gastrointestinales, por lo menos en Norteamérica. De tal manera que vean ustedes cómo ya hay algunas nuevas evidencias que van inclusive en contra del uso de probióticos. Por otro lado, la ESPAGAN en 2016 daban una recomendación fuerte para el uso de Rhamnosus GG y de Saccharomyces boulardii para la prevención de diarrea asociada a antibióticos. Sin embargo, la Asociación Americana de Gastroenterología no analiza o no hace recomendaciones respecto a esta indicación. Para la prevención de Clostridium difficile, la AGA en el 2020 establece que Saccharomyces boulardii o algunas cepas de Lactobacillus acidophilus
o la combinación de 4 cepas de esta combinación de probióticos puede ser útil para la prevención de la recurrencia de Clostridium difficile. Sin embargo, el Colegio Americano de Gastroenterología en su última revisión del 2021 no recomienda el uso de probióticos para la prevención de la infección por Clostridium difficile. De tal manera que el mensaje aquí es que se están revisando las indicaciones de los probióticos en gastroenterología. Y vean el caso de los probióticos en síndrome de intestino irritable. La guía de probióticos de la Organización Mundial de Gastroenterología del 2017 recomienda el uso de algunos probióticos para aliviar la distensión, flatulencia y el dolor abdominal. La guía canadiense de gastroenterología en manejo de síndrome de intestino irritable recomienda los probióticos por lo menos durante un mes para el alivio de los síntomas, con recomendaciones con un nivel muy bajo de evidencia. Y la guía británica sobre síndrome de intestino irritable también recomienda el uso de probióticos para mejoría de los síntomas globales y del dolor abdominal en el síndrome de intestino irritable, también con un nivel muy bajo de evidencia. Pero la guía de probióticos de la AGA del 2019 y la guía del Colegio Americano de Gastroenterología en síndrome de intestino irritable no recomiendan el uso de probióticos en el síndrome de intestino irritable. De tal manera que esta discrepancia en las diferentes guías, yo creo que es un motivo muy importante de controversia y lo podemos discutir ampliamente en la sesión de preguntas y respuestas. Y rápidamente mencionarles sobre los simbióticos. Los simbióticos hoy se clasifican en los simbióticos complementarios, que es la combinación de un probiótico más un prebiótico, y cada uno trabaja independientemente para conferir uno o más beneficios para la salud. En cambio, un simbiótico sinergístico es la combinación de un sustrato que es selectivamente utilizado por el microorganismo coadministrado en el simbiótico y ambos sinérgicamente van a conferir los beneficios para la salud. Recordar que los componentes de los posbióticos pueden ser las células microbianas intactas o inanimadas, fragmentos o estructuras de los microorganismos, como paredes celulares, membranas, exopolisacáridos, pilis, etcétera, con o sin metabolitos o productos finales como ácidos orgánicos, péptidos, proteínas secretadas, enzimas, bacteriocinas, etcétera. Los criterios de preparación para que un producto sea calificado como posbiótico debe tener una caracterización del microorganismo progenitor, es decir, conocer la secuencia genómica para permitir la adecuada identificación, una descripción detallada del procedimiento de inactivación, la confirmación de que la inactivación del microorganismo ha ocurrido, evidencia de beneficio para la salud en un estudio controlado de alta calidad, la descripción detallada de la composición del posbiótico y una evaluación de la seguridad de la preparación del posbiótico en el huésped. Y este es el ejemplo de un posbiótico que tenemos en México, Lactobacillus acidophilus LB, que como ven en estudios in vitro tiene actividad importante contra salmonela. Este es el posbiótico tratado o inactivado con calor. Y aquí vean cómo en la adherencia de salmonela también el posbiótico inhibe la adherencia de la salmonela a los enterocitos. Y en ensayos clínicos controlados, en este metaanálisis, se muestra que un posbiótico como el Lactobacillus LB puede ser efectivo para el manejo de la diarrea aguda en niños. Recordar que no son posbióticos los virus, incluyendo bacteriófagos, las vacunas, los filtrados sin componentes celulares, los compuestos microbianos purificados como proteínas o péptidos, los metabolitos purificados como los ácidos orgánicos. De tal manera que, en conclusión, podemos decir que los probióticos, simbióticos y posbióticos son una herramienta terapéutica útil en diversas condiciones clínicas, sobre todo en algunas condiciones gastrointestinales. Hoy en día se han definido los criterios para el uso apropiado de los diferentes términos y la evidencia de su eficacia está siendo evaluado por diversos organismos y sociedades científicas y la gran mayoría de ellas concluyen que se necesita un mayor número de ensayos clínicos de alta calidad con estos agentes para determinar cuál es su utilidad real en diversas condiciones gastrointestinales.
Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, muchas gracias al doctor Marco Lira por la invitación. Mi nombre es Víctor Gallardo, soy gastroenterólogo y endoscopista de la ciudad de Culiacán y les voy a hablar sobre el diagnóstico y manejo de infección por Clostridioides difficile. No tengo conflictos de interés que declarar. El Clostridioides difficile es un bacilo gram positivo, anaerobio estricto, formador de esporas, con transmisión fecal-oral. Tiene la peculiaridad de generar dos toxinas, la toxina A, que es la que induce necrosis hemorrágica, y la toxina B, una citotoxina que ocasiona pérdida de las uniones intercelulares en la mucosa colónica, con lo cual favorece la migración de neutrófilos y la formación de las características pseudomembranas. Es la causa más común de diarrea hospitalaria, hasta en 8% de los pacientes hospitalizados. Y en los últimos años se ha visto un incremento anual de la infección por clostridioides del 43%, pero casi del 200% de manera interesante en infecciones recurrentes. Y esto se cree debido a cepas hipervirulentas como la NAP1B1027, más comúnmente encontrada en Norteamérica, y el resto de ellas en Asia y en Europa. La infección asociada a la comunidad corresponde hasta un 48% de las infecciones y es importante definir colonización de Clostridioides difficile para poder distinguir entre colonización e infección. La colonización es la detección del organismo sin síntomas en el paciente y esto ocurre hasta en 15% de los adultos sanos, hasta en 21% de los pacientes hospitalizados y hasta en 30% de las personas adultos mayores en estancias de cuidados prolongados. Las esporas del Clostridio se han encontrado en agua, en suelo, en albercas, en alimentos. Y bueno, catalogamos en tres grandes rubros, como portador asintomático, aquellos con infección hospitalaria y aquellos con infección comunitaria. En relación a los factores de riesgo, bueno, pues se ha demostrado que la edad arriba de 65 años es una de ellas, el contacto con ambiente hospitalario previo y el uso de antibióticos hasta 6 meses previos de la infección, particularmente la clindamicina, que ha demostrado incrementar el riesgo de manera significativa, las quinolonas floradas, las cefalosporinas de tercera generación, ampicilina, amoxicilina, entre otros. Y los factores de riesgo para la infección adquirida en la comunidad, pues también, por supuesto, el uso de antibióticos, pero aquí se suman los esteroides, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica, la enfermedad inflamatoria intestinal, que puede subir hasta 5 veces el riesgo, aquellos pacientes diabéticos y los pacientes con neoplasia hematológica. Se sabe que hasta un 30% de los pacientes van a cursar con recurrencia y se define como un segundo episodio dentro de las 8 semanas posteriores a la infección inicial. Y el riesgo en ellos de una segunda recurrencia, es decir, de un tercer cuadro, es hasta del 40%. Tercer recurrencia hasta del 50%, en fin. El diagnóstico lo vamos a buscar esta infección solo en personas con síntomas sugestivos de infección por clostridios, es decir, solo en pacientes con diarrea, 3 o más evacuaciones en 24 horas. El estándar de oro es el cultivo, sin embargo es impráctico en la actualidad. Y bueno, el inmunoensayo enzimático detecta las toxinas A y toxina B. También tenemos la amplificación de ácidos nucleicos, lo cual detecta el gen que codifica para la toxina mediante PCR. Y la glutamato deshidrogenasa es una enzima que se produce en grandes cantidades por ambas toxinas, lo cual le confiere un valor predictivo negativo alto. Una glutamato deshidrogenasa positiva requiere confirmación mediante PCR o inmunoensayo enzimático. Estos son los dos diagramas de la Asociación Mexicana y del American College, en donde sugieren un diagnóstico en 2 o en 3 pasos. Una vez que se recolecta la muestra, el primer paso es la detección de glutamato deshidrogenasa.
En caso de ser negativo, la posibilidad de no presentar la infección pues es muy alta. En caso de estar positivo, se recomienda corroborar mediante inmunoensayo o bien mediante PCR. Y aquí podemos ver que los valores de sensibilidad y especificidad son altos para todas las pruebas disponibles. Sin embargo, la única que puede distinguir entre infección activa, de colonización o de portador asintomático es la detección mediante inmunoensayo enzimático, ya que detecta específicamente la toxina. Vamos a recolectar solo muestras de evacuaciones diarreicas, es decir, ninguno de los métodos está validado para evacuaciones sólidas y se debe procesar idealmente en las primeras 2 horas. Se puede conservar la muestra hasta 72 horas a 4 grados o congelado a menos 80 grados por varias semanas. Importante distinguir entre otras causas de diarrea, como otras causas infecciosas, la enfermedad inflamatoria intestinal con actividad, colitis isquémica, neoplasia, intestino irritable y diarrea asociada a medicamentos. No se recomienda validar curación en pacientes asintomáticos después del tratamiento, ya que se ha demostrado hasta 56% de riego de la bacteria a 4 semanas después del tratamiento. Importante señalar que la colonoscopía es útil solamente para el diagnóstico diferencial, no para el diagnóstico inicial, o bien para la infección refractaria. Ya lo veremos más adelante en la terapéutica. Se clasifica en leve, moderada, grave y grave complicada. Esto es importante porque en virtud de la gravedad vendrá la diferencia en los tratamientos. Grave, aquellos pacientes con más de 10 evacuaciones al día, con hipoalbuminemia, leucocitosis arriba de 15,000. Hasta 20% de los pacientes presentan hilio sin diarrea, eso es importante, lo vamos a ver a continuación. Y grave complicado, aquellos pacientes con estado de choque, leucocitosis arriba de 35,000 o leucopenia, o aquellos con disfunción orgánica. Sabemos que alrededor del 50% de los pacientes van a desarrollar pseudomembranas en el intestino, es decir, no es una característica universal. Se define megacolon aquellos pacientes con más de 6 centímetros en colon transverso en cualquiera de las modalidades de imagen, y colitis fulminante aquellos que tienen respuesta inflamatoria grave o estado de choque asociado a la infección. Afortunadamente lo vemos entre el 1 y el 3% de los pacientes, pero con una mortalidad altísima hasta el 80%. El tratamiento, bueno, fundamental iniciar con el retiro de antibióticos. En aquellos con infección leve a moderada se recomienda como primera línea la vancomicina a dosis de 125 miligramos vía oral cada 6 horas por 10 días. O bien metronidazol 500 miligramos vía oral o intravenoso en caso de que haya poca tolerancia cada 8 horas también por 10 días. La dilución para vancomicina, que sabemos que en nuestro país no hay en presentación oral, se recomienda que sea cada ámpula en 10 mililitros de agua inyectable, lo que le confiere una dilución, es decir, 125 miligramos corresponden a 2.5 mililitros de líquido. Y se recomienda pues diluirlo en jugo de manzana o pera, no en jugos cítricos para aumentar la tolerancia. En infección grave, sigue siendo vancomicina a dosis de 125 o 250 miligramos vía oral cada 6 horas por 10 a 14 días. Y en infección grave, grave complicada, sin evidencia contundente y más como una recomendación de expertos, se sugiere incrementar la dosis de 250 o bien 500 miligramos de vancomicina vía oral cada 6 horas. Ahí sí, asociado a metronidazol 500 miligramos intravenoso cada 8 horas. En caso de distensión importante o hilio, se recomienda vancomicina vía rectal, 500 miligramos cada 6 horas, diluidos en 100 mililitros de solución salina. Hay otras alternativas como la fidaxomicina, que ha demostrado su utilidad y seguridad, incluso equiparable a la vancomicina, con menor tasa de recurrencia. Sin embargo, bueno, no lo tenemos disponible en nuestro país y el costo
bastante elevado. La rifaximina en su unidad alfa también se ha utilizado no como monoterapia, sino como coadyuvante, con resultados modestos, pero sobre todo dirigido a la disminución de la recurrencia en aquellos que ya han tenido un primer evento. Lo mismo para la nitazoxanida. Hay otros medicamentos que actualmente siguen en investigación, particularmente la teicoplanin. ¿Y qué hay sobre la loperamida en estos pacientes? Bueno, también con evidencia científica sabemos que su uso como antidiarreico es seguro en pacientes en quienes ya se inició tratamiento y de riesgo en aquellos que no han iniciado tratamiento con vancomicina. La colestiramina ayuda en el tratamiento sintomático del número de evacuaciones de estos pacientes. Se recomienda utilizarla con precaución, principalmente con el uso concomitante de vancomicina vía oral por sus efectos quelantes. Y el psyllium, de acuerdo a las propiedades formadoras de bolo, también tiene algún papel ahí en el tratamiento sintomático. También se sugiere descontinuar inhibidores de bomba de protones en estos pacientes. ¿Qué hay del tratamiento sobre la primera recurrencia? Bueno, por definición es el segundo episodio dentro de las 8 a 12 semanas posteriores a la infección inicial, y esto se debe corroborar en el paciente con diarrea y prueba confirmatoria mediante PCR o ensayo enzimático. Aquí las guías recomiendan el uso de dosis decrecientes en cuanto a tiempo de vancomicina con el siguiente esquema: 125 miligramos vía oral cada 6 horas por 10 días, que es recordando el tratamiento inicial de primera línea como si fuera el primer evento, pero seguido de 125 miligramos cada 12 horas los próximos 7 días, y después de eso una vez al día por 7 días más, y posteriormente en días alternos solo monodosis cada 2 o 3 días por 8 semanas. Aquí sí la vancomicina ha demostrado ser superior al metronidazol. En la segunda recurrencia, es decir, el tercer episodio de infección por clostridioides, se recomienda trasplante de microbiota fecal. El primer ensayo clínico controlado fue realizado en el 2013 con una sola dosis tras su aplicación nasoduodenal, con tasas de curación de la infección hasta el 81%. Ha demostrado al paso del tiempo que es un método con un perfil de seguridad adecuado. El donante puede ser relacionado o universal. Se recomienda entre 18 y 60 años con índice de masa corporal normal y sin infecciones o uso de antibióticos en los últimos 3 meses. El trasplante de microbiota fecal se recomienda solo en caso de 2 o más recurrencias, o bien en casos de infección grave o fulminante refractaria al tratamiento farmacológico en las primeras 48 a 72 horas, con tasas de curación del 66 al 91% reportadas. Y el objetivo básicamente es restaurar la microbiota con intervalos de aplicación de entre 3 y 5 días hasta que desaparezcan las pseudomembranas. Se puede administrar por vía baja mediante colonoscopía o enema, o bien por vía alta por sonda nasoenteral. Sin embargo, se recomienda la aplicación por vía baja. Hay que buscar parásitos, clostridioides, bacterias multiresistentes en el donador, lo mismo que serología para virus hepatotropos, VIH, Epstein-Barr y citomegalovirus. La sugerencia es utilizar más de 50 gramos de materia diluidos entre 100 y 700 mililitros de solución salina, preparar el colon del paciente con polietilenglicol el día previo, y se sugiere utilizar inhibidor de bomba de protones cuando la aplicación va a ser por vía alta, por vía de sonda nasoenteral, con aplicaciones menores a 100 mililitros en la dilución, o por vía baja entre 200 y 300 mililitros. Y esto es directamente a través del colonoscopio, como lo ven en la imagen. En México no tenemos las píldoras y nosotros preferimos utilizar una bomba de irrigación. Sentimos que es mucho más sencilla la administración y mucho más controlada. En relación a la profilaxis secundaria, se recomienda vancomicina 125 miligramos vía oral al día durante hasta 5 días posteriores a terminar el antibiótico. Y la FDA en el 2016 ha aprobado el Veslotuximab en infusión de monodosis por su vida media. Sin embargo, en México, bueno, no contamos con
un costo muy elevado. ¿Y qué hay de los probióticos? Particularmente lactobacillus, acidófilos y Saccharomyces boulardis han demostrado su utilidad sobre todo en la diarrea asociada a antibióticos, pero no en la profilaxis para clostridioides. Y la cirugía la dejamos afortunadamente como última alternativa, solo en caso de fallo del tratamiento farmacológico y el trasplante de microbiota fecal. Como conclusiones, la infección por clostridioides continúa siendo una causa frecuente de diarrea hospitalaria. Es importante identificar entre portador asintomático y aquel con infección activa el tratamiento dirigido de acuerdo a la clasificación, y el trasplante de microbiota fecal es una alternativa segura y eficaz para infección recurrente. Afortunadamente la cirugía cada vez se ha utilizado menos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, agradezco a mi organizador su invitación que me han hecho para participar en este foro. El tema que vamos a ver hoy se llama inteligencia artificial en endoscopía. Declaro no tener ningún conflicto de interés para fines de esta sesión. Los objetivos de la charla van a ser los siguientes: recordar un poco el pasado, lo que ya hemos visto en otros momentos, qué analiza la inteligencia artificial, funcionamiento de la inteligencia artificial, ejemplos de inteligencia que hay en endoscopía, algunos modelos que hay en inteligencia artificial en endoscopía, algunos puntos de qué más hay, hacia dónde va y algunas conclusiones. Y espero que las conclusiones generen más dudas y más preguntas sobre esto. Esta diapositiva la hayamos visto ya hace un par de años, donde cuando empezaban a hacer todo esto, cuando preguntábamos, bueno, ¿y hacia dónde va? ¿Qué se está haciendo? Estábamos muy emocionados. Bueno, ahora ya estamos justamente en esta fase, donde estamos valorando su utilidad y estamos viendo cómo nos vamos a adaptar a ella, qué espacio va a tener en nuestras vidas y en nuestros procedimientos. Vamos madurando, vamos creciendo y la tecnología lo hace con nosotros. Para los que piensen que la inteligencia artificial es algo ajeno a nosotros, pues no. Lleva ya con nosotros hace un par de años, ya nos recomienda qué películas debemos ver, qué tipo de música debemos escuchar, qué dirección debemos de tomar y qué antojos hay que hacer cuando haya tráfico. Nos ayuda en las búsquedas, en protegernos, en nuestros celulares, en nuestras compras. Prácticamente la inteligencia artificial ya está con nosotros en nuestro día a día y para muchos como algo ya indispensable. Aquí, cómo trabaja, uno de los pequeños ejemplos es justamente, uno de tantos, es lo que la inteligencia artificial va a ver, cambios en la superficie, irregularidad vascular, irregularidad glandular. Estos tres patrones es lo que va a medir, lo que va a checar al momento de hacer una predicción. ¿Cómo va a trabajar esto? Bueno, nosotros trabajamos en lo que sería en aprendizaje profundo, que quiere decir que la máquina va a tomar funciones, características, va a hacer una jerarquía de esas características, va a tomar detalles y de ahí las va a clasificar. Para que lo entiendan más fácil, es esto. Llega la imagen, esta imagen se descompone en diferentes fragmentos, la computadora analiza cuáles son los fragmentos más importantes, cuáles no, los separa, los integra, los vuelve otra vez a separar, de tal manera que en cada capa es como una especie de filtro y al final nos va a dar un diagnóstico si es cáncer o no es cáncer. Y esas son de las imágenes que vamos a ver la mayoría en los trabajos. Aquí está la imagen del pólipo, estas son la red, donde lo mismo, vasos, glándulas, color, superficie, se rompe, se purifica, se filtra, se analiza, se integra y nos da un diagnóstico. Y aquí está. Actualmente, ¿qué sistemas hay? Estamos hablando en un grosso modo. Vamos a encontrar los sistemas que se dedican a la detección y los sistemas que se dedican al diagnóstico o predicción. Estas son algunas de las casas comerciales que ya están teniendo estas tecnologías. Las abordaremos más adelante. ¿Qué modelos existen? Nos estamos basando en lo que vimos en la diapositiva anterior. En las siguientes diapositivas vamos a ver las características principales de cada una de estas tecnologías. No quiere decir de que cada característica sea propia de cada una, sino para no ser muy repetitivo, las iré poniendo por partes. El primer ejemplo que tenemos es el ejemplo de Olympus, este equipo llamado EndoEye. Es un equipo de detección, va a mejorar el rendimiento durante la exposición para detección de adenomas, va a aumentar el nivel de los programas de detección, es fácil de usar y eficiente, por lo que disminuye el movimiento excesivo de los ojos,
Al momento de decirnos dónde está la lesión, va a evitar que nosotros estemos girando y nada más dirijamos la mirada hacia un punto en especial. Va a ayudar en la curva de aprendizaje. Es un sistema que trabaja en tiempo real y está diseñado por ahora en Colon y en equipos EVIS X1. La siguiente tecnología que les traigo a continuación es el sistema Fujifilm. Va a trabajar con BLI y LCI. Va a tener una capacidad de detectar y diagnosticar mediante colores, siendo verde para pólipos hiperplásicos o cerrados y amarillo para pólipos adenomas o pólipos neoplásicos. El objetivo es mejorar la tasa de detección de los pólipos, igualar experiencia entre expertos y expertos en formación. Igual va a funcionar en tiempo real. Por ahora está disponible para el colon. La aplicación va a ser el CAP-I X1 y está diseñado para trabajar en equipos de última generación. El otro programa que traigo es el sistema de Medtronic, GI Genius. Este va a ayudar a la detección de pólipos de diferentes formas y tamaños. Y en su página pone que aumenta el 14% la tasa de detección de adenomas y en un 46% incrementa las adenomas por colonoscopía. De igual manera, ayuda en la curva de aprendizaje y es un sistema que también trabaja en tiempo real. El órgano por el cual está diseñado en el momento es para colon y la ventaja de este es que va a ser compatible con diferentes plataformas. Como lo pueden ver aquí está trabajando con Fuji, pero también puede trabajar con sistemas públicos. La otra tecnología que está aquí, esta es de la marca Pentax, es el Discovery. Igual, mejora tasa de detección de adenomas y pólipos por colonoscopía. Su principal objetivo van a ser estudios que se van a dedicar a detección temprana, ayuda en la curva de aprendizaje y es un sistema que trabaja en tiempo real. El órgano al que va enfocado es el colon y el sistema es el SAS-MIS y está diseñado para trabajar con equipos de última generación. Pero más allá del aparatito, ¿qué es lo importante que debemos tener? Uno, para aprender a ocupar esa tecnología tenemos que utilizar NBI, LSI, BLI, iScan, o sea, cromatoscopía digital sin importar la marca. Tenemos que tener conocimientos de magnificación. Y el segundo es nuestra técnica y la limpieza. Si no tenemos buena calidad de nuestra cromatoscopía, una buena limpieza, eso quiere decir no tener burbujas, no tener material fecal, no tener alimento, no sangrado, no moco. Si no aseguramos eso, la máquina no va a ver. Y seamos claros, si vemos esta imagen, pues ¿quién puede detectar algo? Por muy caro que sea el aparatito, por mucha tecnología que tengamos, aquí no podemos detectar nada. Igual, si no tenemos una buena técnica de inspección, tampoco vamos a poder ver. Y estas lesiones se nos pueden pasar por alto, incluso para tecnologías. Ese es el escenario que tenemos que presentarle a la tecnología. Estudios limpios con buena técnica. Ahora, ejemplos de la inteligencia artificial en acción. Aquí les traigo muy pocos ejemplos. Voy a contrastar artículos más o menos viejos con recientes. El primer trabajo es del 2019. El principal objetivo de este es de desarrollo de inteligencia artificial en la detección de pólipos, mejorar la tasa de detección de adenomas y mejorar la tasa de detección de pólipos por colonoscopía. Es un trabajo prospectivo que incluyó 1.058 pacientes aleatorizados, 526 fueron a colonoscopía estándar, 552 a colonoscopía con inteligencia artificial, y esos son los equipos que se ocuparon. De aquí los tenemos, ¿no? Los que fueron analizados para cada uno, así como los que se eliminaron. En esta diapositiva podemos ver justamente lo que habíamos visto, lo que es la jerarquización, la obtención de imágenes y el desarrollo de la tecnología a través de todo este esquema de descomposición, jerarquización y detección. Este sistema va a identificar un pólipo mediante un cuadro azul, es este, y va a producir una alarmita pip, 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 cuando vea la lesión. Esta tecnología incrementó significativamente la tasa de detección de adenomas, 29.1% contra 20.3%, siendo eso significativo. Tiene una sensibilidad del 94.38% y una especificidad de más del 95%. Aquí lo que vieron es que se encontraron más pólipos con el sistema CAT que con la colonoscopía estándar. Además, el número de adenomas por paciente fue mayor, siendo significativo, con un mayor número de adenomas diminutos. Y es importante, los pólipos chiquitos los detectó más, 185 contra 102, siendo significativo. Lo que no fue significativo fue el hallazgo de adenomas grandes. Prácticamente no hubo diferencia y hago hincapié en estos dos hallazgos porque lo compararemos con tu trabajo. El número de pólipos por colonoscopía del grupo control contra el CAT-E fue de 0.29 contra 0.45, siendo significativo, o sea, más pólipos por colonoscopía. Ahora, en un trabajo presentado en la DDW,
2021, el objetivo de este trabajo fue crear un sistema CADE para detección de neoplasias comparando la tasa de detección de adenomas de pacientes con o sin CAD-E. Utilizaron el sistema EndoBrain, que es el de Olympus, y bueno, el objetivo principal fue la tasa de detección de adenomas, el objetivo secundario, la tasa de adenomas por estudio, el número de adenomas por colonoscopía y la tasa de detección de pólipos y de neoplasias avanzadas. Para los hallazgos, la tasa de detección de adenomas del grupo CAD fue del 21.1% contra el control que fue de 10.7% significativo. El número de adenomas por colonoscopía para el grupo CAD fue mayor con respecto al control, siendo significativo. Ahora, donde no hubo diferencias con la tasa de detección de neoplasias avanzadas del grupo CAD, que fue de 3.3 contra el control. Lo que concluye que el sistema CAD ayuda a mejorar la tasa de detección de adenomas, la tasa de detección de pólipos, el número de adenomas por colonoscopía comparado con el control, pero no hubo incremento significativo en la detección de neoplasias avanzadas. ¿Y por qué recalco esto? Porque venga, no necesitamos mucha tecnología para ver este pólipo, no importa dónde esté, esófago, estómago, colon, estos pólipos van a ser visibles, no se requiere mucho. Donde vamos a necesitar la tecnología va a ser en esos pequeños polipitos que se nos pueden perder, que por sus colores, sus características, su tamaño, pueden pasar desapercibidos, que con la ayuda de tecnología vamos a poderlos ver más a detalle. Nuestro trabajo que quiero presentarles hoy es en cápsula. Como ustedes saben, la cápsula puede llegar a ser un reto para poderla ver. Se requiere experiencia, entrenamiento. Asimismo, el tiempo de revisión puede variar entre entre revisores. A mayor experiencia, quizás menos tiempo. A menor experiencia, quizás es más tiempo de revisión. Y también al no poder controlar el tiempo de revisión ante una lesión, es muy probable que esta última solo sea visible por unos pocos segundos, a diferencia de un estudio endoscópico donde podemos detenernos a ver una lesión. Aquí no. Aunque bueno, podemos aumentar o disminuir el número de cuadros. Se ha trabajado en diferentes lesiones, siendo el sangrado la más importante. No los trabajos de inteligencia artificial en cápsula, la mayoría tienen precisiones por arriba del 92%, considerando especificidades muy altas para angiectasias y sangrados. Y bueno, ¿por qué les pongo todo esto? Muchos quisiéramos poder tener una lesión como este lado, ¿no? Que pudiéramos dedicarle mucho tiempo para poderla ver, que pudiéramos encontrar varias, que pudiéramos caracterizarlas, pero a veces las lesiones pueden pasar muy rápido. Y aunque podemos ver aquellas áreas que nos interesan, muchas veces no podemos tener los suficientes cuadros para poderlo analizar. Y de ahí que podamos requerir el apoyo de sistemas avanzados de detección como la inteligencia artificial para que eso nos puedan ayudar en la predicción y en la localización de lesiones. Aquí les presento, bueno, los diferentes esquemas que tenemos donde la inteligencia artificial nos ayuda aquí en base a colores a detectar lesiones. Un trabajo presentado en la DW utilizando la PIL-CAM de colon fue crear un modelo de inteligencia artificial capaz de detectar automáticamente la presencia de lesiones crónicas interluminales protruidas. Se utilizaron diferentes imágenes de cápsula endoscópica con la PIL-CAM colon 2, se jerarquizaron lo que fue sangrado y trazas, se entrenó el sistema con 775 cuadros que tenían lesiones protruyentes y 2.862 que tenían mucosa normal. Una vez entrenado, se testeó con diferentes pacientes, ¿no? O videos de pacientes. Aquí podemos ver, prácticamente el equipo tuvo una alta precisión para poder detectar lesiones que protruyen, ¿no? Una vez más nos ayudamos de los colores para poder detectar estas lesiones. Cuando no veía nada era muy preciso y cuando tenía lesiones protruyentes también aumentaba su precisión. Lo que concluye es que la capacidad de la red para detectar la presencia de lesiones que protruyen tiene una especificidad del 97.1%, una sensibilidad del 95% y una especificidad del 97.3%. Conclusión, mejora la evaluación durante esos exámenes y minimiza el error y el tiempo necesario. Ahora, lo que les acabo de mostrar es solo la punta de la punta de la punta del iceberg. ¿Dónde se está trabajando la inteligencia artificial ahorita? Bueno, la estamos ocupando para medir limpieza de colon, para diagnosticar perforaciones endoscópica, para realizar reportes de calidad, para predecir supervivencia tanto en cáncer de colon, así como en colonoscopías, para medir porcentaje de disección en ultrasonido endoscópico y para medir el riesgo de invasión a márgenes de resección, la invasión y los márgenes de resección de una lesión. Ahora, todo esto, ¿a qué nos lleva? Pronto cambiarán los estándares de calidad. Si tengo un equipo que me dice cuánto vi de la del colon, si me dice un equipo cuántas veces llegué al ciego, si me dice cómo mejoro, si mejora esa tasa de detección de adenomas, quiere decir que ahora
los límites van a aumentar, de cierto porcentaje vamos a pasar a otro porque la tecnología así lo dice. Y bueno, ya para terminar, quiero tener las siguientes conclusiones que espero sean las que generen las preguntas al final de la charla, ¿no? Su principal función va a estar en igualar experiencias, expertos con expertos en no formación. La ayuda de esa tecnología va a permitirlos trabajar un nivel de precisión muy parecido, motivará a mejorar nuestras técnicas de endoscopía y ojo, si nuestros ojos lo ven, la inteligencia artificial lo verá. Si yo no le muestro la lesión, la inteligencia artificial nunca la va a ver, pues depende de nosotros. Su impacto positivo en la tasa de detección de adenomas diminutos tiene un incremento de un 20 a 50%. Debe fortalecer nuestro criterio médico. La inteligencia artificial no va a reemplazar el criterio, lo va a mejorar. Desventajas, necesitamos equipos de última generación y eso lo dejamos en el aire. ¿Cuánto costará? No lo sabemos. Y el objetivo de este equipo va a ser disminuir el error por distracción, disminuir el cansancio ocular o de rutina del día, no se ve afectada por las emociones, no va a combatir la ceguera por inatención, la ceguera por el cambio, y va a disminuir el efecto del hallazgo del primer punto. Como les muestro aquí, no es lo mismo hacer una colonoscopía cansado, muy feliz o derrotado por el estudio previo. Sin lugar a dudas, su primer éxito será en los hospitales escuela. Ahí debe iniciar, donde ayudará a guiar a los residentes a ser mejores ojos, mejores manos, mejores criterios. El aumento en esa tasa de detección de cáncer, sangrado o pólipos debe ser proporcional a nuestra velocidad para adquirir las habilidades para tratar lo que encontremos. Y por último, su uso no debe ser el de generar más dinero, debe ser el de ahorrar más dinero al paciente, a las instituciones y de cambiar la evolución del cáncer. Les agradezco mucho por su atención y espero que la charla haya sido de su interés. Gracias. Buenas tardes, tengan todos ustedes, les damos la bienvenida a la mesa de discusión de este módulo de temas variados. Hemos escuchado las tres ponencias de nuestros expertos el día de hoy, el doctor Herrera, el doctor Valdovinos y el doctor Gallardo, y estamos abiertos para todas sus preguntas, las pueden hacer a través del chat, y por lo pronto ya tenemos algunas de ellas. El doctor Huerta inicia con una pregunta que ya ha llegado aquí a nuestro chat. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos, excelentes ponencias. Y tenemos una pregunta para el doctor Miguel Ángel Valdovinos que nos han enviado. Dice, en pacientes con constipación funcional, ¿qué tan recomendable es el uso de probióticos para disminuir el dolor o tiempo de duración de la constipación, doctor? Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la pregunta. En realidad, la evidencia del uso de probióticos en estreñimiento crónico funcional, tanto en niños como en adultos, es bastante pobre. Las recomendaciones son débiles y algunas cepas probióticas que tenemos en México, como puede ser Saccharomyces cerevisiae o como puede ser el Bifidobacterium animalis, se han utilizado para manejo del estreñimiento. Sin embargo, si nos vamos a las guías internacionales, no se recomiendan para su uso rutinario, dado que no mejoran la frecuencia de las evacuaciones. En síndrome de intestino irritable con estreñimiento, se ha observado que cepas de bifidobacterias y algunas combinaciones de probióticos mejoran el dolor abdominal, pero no así la característica de las evacuaciones. De tal manera que no se deben de utilizar en forma rutinaria ni como monoterapia. Bien, continuamos. Han llegado unas preguntas, ha despertado mucho interés el módulo, la presentación del doctor Gallardo de Culiacán sobre la infección por Clostridium difficile. Y la primera de ellas, Víctor Efrén, es en los pacientes candidatos para trasplante de microbiota. ¿Cuál sería la frecuencia o la dosis requerida? Lo que ya lo mencionaste, pero valdría la pena que se lo volvieras a mencionar aquí a Janet Lisset Varela.
El sonido está fallando, Víctor Efren. No te oímos bien, al menos nosotros por acá. Vamos a ver, entre lo que corriges pasamos a otra pregunta. El doctor Huerta tiene algunas preguntas para el doctor Herrera sobre inteligencia artificial en endoscopía. Es un tema muy interesante. Adelante, Héctor Huerta. Sí, doctor Miguel Herrera, interesante su plática. Y nos gustaría saber, esta tecnología, ¿hacia qué grupo de médicos o hacia qué hospitales en México estaría dirigida? ¿O cuál sería el target, pues, de esta tecnología? Muchas gracias. Es una pregunta bastante interesante, ya que evidentemente el hecho de que uno pueda comprar un coche de la Fórmula 1 no significa que lo puedas correr en todos lados, ¿no? O sea, tienes que saber dónde correrlo. Esta tecnología yo creo que va a ser de mucha utilidad para hospitales escuela. Al momento de que la estemos aplicando, va a ser una tecnología en la cual el residente que está empezando a hacer colonoscopías va a estar detectando prácticamente al tercer, cuarto día, ¿no? De que esté mejorando su técnica. O sea, ayuda muchísimo. Lo va a obligar a que tenga que hacer una mejor revisión, una mejor inspección, la limpieza, como se mencionó en la charla. También en los hospitales donde haya programas de detección, creo que se va a poder ofrecer dentro de los programas de screening, porque a su vez va a aumentar la tasa de detección de adenomas. Y también yo creo que en todos aquellos endoscopistas que estén muy interesados en la detección. Pero creo que lo principal van a ser esos hospitales públicos, privados, cualquiera, pero que tengan ese deseo de la detección, ¿no? Muy bien, doctor. Doctor Guerrera, en lo que se recupera Efren Gallardo, sigue llegando preguntas para él, pero me llama mucho la atención, realmente esa es una tecnología muy innovadora y es muy entusiasma mucho saber que existe por lo pronto, ¿no? Cuando la tengamos disponible en los centros de referencia, porque creo que ahí es donde se debe de tener. Por ejemplo, en el caso de diferenciar pancreatitis crónica de cáncer, diferenciar pancreatitis autoinmune de pancreatitis crónica o neoplasias malignas de páncreas, es algo muy interesante realmente, ¿no? Sin necesidad de estudios más invasivos y la aplicación de ultrasonido, obviamente. ¿Aquí qué nos puedes mencionar al respecto, Miguel Ángel? Ok. En lo que están trabajando en varios trabajos y varios centros presentados en las diferentes DEW, están utilizando espectros de colores. Lo que han hecho es alimentar las bases de datos, como lo hacen igual con los pólipos, para diferenciar gastritis autoinmune, gastritis inflamatoria y cáncer. Y no solamente el tejido, también el tejido, el central, el target, también el tejido alrededor. Hasta ahorita ha habido buenos resultados en diferenciarlos. Ha habido algunas dudas con respecto a gastritis autoinmune, pero sí se está utilizando. Creo que todavía no está para un uso ya comercial, ya aplicación humana, pero sí, a nivel de lo que son los colores, los dividen en zonas calientes y frías, detectan las áreas de mayor actividad y de mayor irregularidad, y eso es como lo están trabajando en ultrasonido. Gracias. Y efectivamente, como usted lo mencionó, páncreas es una de las áreas donde he visto más interés justamente para su aplicación. Gracias, Miguel Ángel. Ya no sé si Víctor Gallardo recuperó el sonido, Víctor. Sí. Bien, entonces estábamos por contestarnos los pacientes candidatos para trasplante de microbiota, ¿cuál sería la frecuencia y la dosis requerida? Si puede repetir esa información para nuestra amiga Janet Lisset Varela. Claro que sí, gracias. Les decía, me imaginé cuando armé la presentación que iba a ser el área de mayor interés en el tema porque probablemente será el área de más desarrollo o de más avances, pues, relacionados con los clostridioides. Entonces, está indicado el trasplante de microbiota en el paciente con una segunda recurrencia, ¿sí? Esto es un tercer cuadro de infección. Y también en el paciente con la primera recurrencia, como lo decía la pregunta, en pacientes graves, ¿sí? En quienes la respuesta inicial probablemente al tratamiento convencional no ha sido adecuada. Entonces,
vi por ahí la siguiente pregunta de cuál es la frecuencia, o cómo era, cuál es la frecuencia o dosis requerida. Y ahí puedes juntar otra pregunta que está por hacia adelante, José Antonio Vargas, que ¿dónde se obtiene la microbiota sana para trasplante fecal? ¿Dónde obtienes el material saludable y rico en bacterias sanas? Sí, bueno, pues en México no hay bancos de microbiota fecal. Entonces tratamos de hacerlo sobre familiares relacionados, por supuesto, como lo dije en la presentación, intencionadamente sanos, ¿sí? O lo más sanos posible. Y bueno, la dosis, hay estudios iniciales que recomiendan más de 50 gramos de materia fecal. La aplicación la hacemos cada 3 a 5 días, dependiendo de la evolución del paciente. Y la verdad es que la respuesta inicial, en la mayoría de los casos, es bastante buena. Héctor Huerta tiene algunas preguntas para el doctor Miguel Ángel Valdovinos que han llegado por ahí. Sí, claro. Doctor Valdovinos dice que si esos son los probióticos capaces de modificar el curso natural de la enfermedad en padecimientos orgánicos o en algunos funcionales. Hola, gracias, y aprovecho a saludar a José Antonio Vargas, que nos hizo esta pregunta. Y es una muy buena pregunta, y podría decir que existen casos muy limitados en donde los probióticos pueden alterar la historia natural. Por supuesto, en ningún caso de trastornos funcionales. Y en casos de enfermedades orgánicas, pues podemos decir que los probióticos sí pueden mejorar el curso de la diarrea asociada por antibióticos, o por ejemplo también en la pauchitis. Son 2 casos que sí tienen evidencia científica en donde el uso de probióticos pueden prevenir la enfermedad y pueden prevenir también las recurrencias, o sea, tanto prevención primaria como prevención secundaria. No hay ningún otro caso en los cuales los probióticos puedan alterar el curso de la historia natural de las enfermedades. Bien, nos queda ya no demasiado tiempo, y María Teresa Rizo hizo una pregunta muy interesante para Efrén Gallardo. Menciona cuándo considerar el trasplante de microbiota cuando hay una comorbilidad infecciosa, donde los factores de gravedad sobreponen la enfermedad de base. Esto creo que es algo relativamente sencillo. Efrén Gallardo, si quieres contestar a María Teresa Rizo, que nos hizo el favor de poner esa pregunta. Sí, gracias. Como les decía, el trasplante de microbiota está reservado para pacientes con recurrencia, y particularmente en la segunda recurrencia, es decir, en el tercer cuadro infeccioso, ¿no? Entonces, ¿cuándo utilizarlo antes? Porque si hay estudios para el uso o la aplicación de trasplante de microbiota en pacientes en el primer evento, sí, en pacientes graves, con criterios de gravedad, disfunción orgánica y tal, en quienes en las primeras 48 a 72 horas, la respuesta inicial al tratamiento antibiótico, al tratamiento con vancomicina, ha fracasado. Héctor Huerta, hay una pregunta que hace también José Antonio Vargas para el doctor Valdovinos sobre una cepa en particular. Sí. Nos pregunta José Antonio Vargas, doctor Valdovinos, que cuáles son las fuentes de Akkermansia mucinifila. Hola, no entiendo bien a qué se refiere con fuentes. La Akkermansia mucilígena es una bacteria que vive normalmente en el intestino. Es una bacteria muy importante porque vive en el moco fecal y en diferentes estudios de investigación se ha demostrado que tiene propiedades que mejoran los parámetros metabólicos en pacientes con obesidad
resistencia a la insulina, síndrome metabólico, hígado graso. Sin embargo, no existe como probiótico todavía. Existe una intensa investigación para tratar de hacerla como probiótico. Parece ser que tiene muchas dificultades para que Akkermansia mucinifila viva sea administrada como probiótico. Sin embargo, la Akkermansia produce una proteína que ha demostrado que tiene los mismos efectos metabólicos. Entonces, probablemente aquí tendremos el caso de un posbiótico. Eso probablemente sea el futuro de Akkermansia mucinifila, que tengamos un componente del microorganismo que pueda ser administrado y que tenga los efectos benéficos sobre los trastornos metabólicos. Una última pregunta, ya se nos va a acabar el tiempo y es algo personal para Efraín Gallardo en tu hospital. ¿Cuál es la frecuencia de infección por cocidium difficile en el paciente hospitalizado? Ya no digamos en el paciente ambulatorio. El paciente hospitalizado, te lo menciono esto porque yo lo busqué en mi hospital. Y yo no encontré muchos casos, ocasionalmente lo llegamos a ver. Alguien de mucho más experiencia que yo me decía, bueno, hay en México realmente, en tu hospital. ¿Cuál es la experiencia ya en el Hospital General de Culiacán sobre infección por cocidium difficile? ¿Qué tanto por ciento de las diarreas que se presentan en el paciente hospitalizado se deben a esta bacteria, Víctor Efrén? Bueno, no tenemos estudios locales francos en esto, pero debemos andar en alrededor del 20% de la diarrea del paciente hospitalizado. Sí, recordemos que mucho depende del diagnóstico, del adecuado diagnóstico. ¿Sí? Esto te lo menciono porque yo lo busqué en mi hospital, hice que estuve deseando mucho tiempo que me compraran un super kit de glutamato deshidrogenasa y toxinas A y B, y no encontramos ningún caso, ¿eh? Esto es muy interesante. Probablemente Miguel, que quiere hablar, tienes 50 segundos, Miguel, tal vez en nutrición sí haya más, pero es un hospital diferente, Miguel. Sí, bueno, en centros de concentración como es el instituto, vemos aproximadamente 1 a 2 casos de Clostridium difficile moderado a grave por semana. Es decir, yo creo que la audiencia no se debe de quedar con la idea de que no existe. Claro que existe y hay que sospecharlo en todo paciente hospitalizado con diarrea, más de 3 evacuaciones al día, y ese paciente debe hacerse pruebas para demostrar la infección. Bien. Y es frecuente. Muy bien, Miguel. Pues muchas gracias, Héctor. Damos por terminado ese módulo. Les agradecemos a todos su participación. Queda abierto esto posteriormente si quieren enviar preguntas al chat. Excelente tarde. Hasta luego, buenas tardes. Bye. Luego.